La ley de Torricelli estudia una ecuación diferencial de esta forma, donde la variable es esta derivada, ¿no? La velocidad de descarga se dice, y esta velocidad de descarga como variable mm, tiene por objeto encontrar una función h que esté en función del tiempo. H va a ser la altura en función del tiempo, ¿no? O sea, es decir, si yo tengo un objeto que tiene una altura h mayúscula, entonces en un punto, y además puedo suponer que este objeto tiene inicialmente, está lleno, puedo suponer que está lleno inicialmente y tiene una altura h, ¿no? Cuando, el, cuando este objeto está totalmente lleno de algún líquido, ¿no? Entonces, en algún momento va a empezar la descarga si yo le hago justo un orificio aquí, por aquí, ¿no? En la base le voy a hacer un orificio. Entonces va a empezar la descarga, ¿no? Y la altura, en función del tiempo t, estaría dado por lo siguiente. ¿Qué altura estamos hablando? Voy a suponer la altura h, h minúscula, ahí está. Según pasa el tiempo, este objeto va a empezar a disminuir su volumen, ¿no? Va a empezar a disminuir el líquido. Entonces, en este momento va a tener una determinada altura. Puedo suponer que en este momento el líquido está en este punto, ¿no? Y a esta área le vamos a llamar, tiene su nombre, le vamos a llamar área de la sección transversal. El área que se forme cuando tenga una altura h se va a llamar área de la sección transversal. Muy bien. Ahora, también nos va a interesar en esta ecuación diferencial no solo el área de la sección transversal, que tiene que estar en función de la altura, sino también nos va a interesar el área del orificio de salida. O sea, este objeto va a tener un orificio que está por aquí y este orificio depende de la forma, puede ser rectangular, circular, ¿no? Puede ser de forma cuadrada. Este orificio va a tener su área y esto va a ser el área, va a tener un área este orificio y esa área lo vamos a denotar con A minúscula y eso va a ser área del orificio de salida, ¿no? Área del orificio de salida. Luego la C es como una constante de proporcionalidad, lo vamos a llamar coeficiente de descarga. Este valor de C podemos encontrarlo con datos iniciales, es decir, para encontrar este C no es el coeficiente de integración, ¿no? No es la constante de integración. Necesitamos datos iniciales para encontrar este C. Deberíamos tener el dato, cuánto es la altura en el momento de la descarga, cuál es la altura inicial, H mayúscula, y también deberíamos medir cuando pase un tiempo, es decir, si pasa 5 o 10 minutos, ver cuál es la altura h después de 10 minutos, por decir, ¿no? Y con esos datos iniciales vamos a poder encontrar el coeficiente de descarga. Está haciendo el papel, más o menos, podremos decir, de la constante de integración, ¿no? De la constante de proporcionalidad, ¿no? De la constante de proporcionalidad está haciendo esa función. G va a ser la gravedad, que sabemos nosotros que en metros sobre segundo al cuadrado está aquí, ¿no? La gravedad pie sobre segundo cuadrado, G se entiende como gravedad, H va a ser la altura, y que está en función del tiempo, ¿no? Según pasa el tiempo, la altura va a disminuir, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, si el tiempo es cero,
Entonces la altura va a ser h, mayúscula, ¿no? Ujú. Y cuando pase un tiempo máximo, por decir, el tiempo máximo, se supone que la altura va a ser cero, ¿no? Totalmente se descargó todo el líquido. Entonces la temperatura, tiempo máximo va a generar una altura de cero, ¿no? De esta forma. Ahora, esta variable va a ser la velocidad de descarga del líquido, va a ser, ¿no? Ahora con eso nosotros vamos a calcular lo siguiente. Vamos a mostrar el siguiente ejemplo, cómo se resuelve una ecuación diferencial que, que engloba todas estas variables en un ejercicio. Ya empecemos a resolver este problema. Un tanque en forma de cono circular recto, podemos decir de altura h. Aquí vamos a colocar, este cono circular tiene altura h. La altura inicial es h mayúscula, ¿no? La altura del cono. Y la altura es 12 pies del cono. 12 pies vamos a colocar como dato. Además tiene radio R, ¿no? Radio mayúscula aquí 5 pies. O sea que aquí esta distancia sería el radio del cono 5 pies. Muy bien. Además, el área de la sección transversal del orificio es 1 pulgada cuadrada, ¿no? Aquí hay un orificio circular. Este orificio tiene su área, dice el área de la sección transversal es 1 pulgada cuadrada, igual es dato. Continuemos. Además, manejemos el coeficiente de descarga como 0,6. Aquí vamos a colocar el coeficiente de descarga, va a ser 0,6. Ya les he dicho que este coeficiente de descarga se puede hallar o calcular también con datos iniciales, ¿no? Por ejemplo, este es un dato inicial. Si el tiempo es cero, aquí ya tenemos un dato inicial. Si el tiempo es cero, entonces la altura vale 12, ¿no? Suponiendo que el cono está totalmente lleno con agua, ¿no? Ahora nosotros para resolver esta ecuación diferencial, tal vez lo más complicado es calcular el área de la sección transversal, el área de la sección transversal. Fíjense que en un comienzo este cono tiene una altura que es h, ¿no? En la altura h puedo suponer que va a ser menor a 12, obviamente, ¿no? Ha pasado un tiempo t y ya tiene una altura h, entonces esto va a definir un área que está en función de este h, ¿no? Y esto va a ser el área de la sección transversal. Tengo que calcular esta área en cualquier h, en cualquier altura h. Y para hacer eso, vamos a dibujar los siguientes triángulos, ¿no? Este triángulo va a ser como una proyección del cono aquí en el plano, ¿no? O sea, lo voy a dibujar de la siguiente manera. Los siguientes datos vamos a anotar. Este, por ejemplo, vale 5. Voy a suponer que es el radio R mayúscula. Este también vale 5. Y haciendo, vamos a hacer mediciones. Aquí la altura h total vale 12. Aquí podemos colocar la altura, aquí voy a suponer que es 12, ¿no? La altura del cono. Ahora aquí, como podemos ver, esta área de la sección transversal igual es un círculo, ¿no? Un círculo que tiene un radio, lo puedo llamar un radio R, que no conocemos, ¿no? Pero ese radio R puede estar reflejado por aquí, ¿no? Aquí lo voy a colocar, tiene un radio R, ahí está. Al otro lado también es R, ¿no? Tiene un radio R. Y además aquí hay una altura que es H. Ahora si dibujamos
Si dibujamos esto en un solo triángulo, podemos tener lo siguiente, ¿no? Sabemos que todo esto vale 12, ¿sí? El radio mayor vale 5, aquí. Un radio menor que vale R y esta altura que vale H, ¿no? Ahora, como podemos ver, estos dos triángulos que se forman, este triángulo menor y este triángulo mayor, son semejantes. Son semejantes porque comparten el mismo ángulo aquí. Un ángulo tienen, y además dos ángulos son iguales, ¿no? Y el tercero, obviamente, también tiene que ser el mismo para ambos. Este ángulo es ángulo recto, es 90. Como comparten este ángulo ambos triángulos, el pequeño y este grande, y además comparten que este ángulo es recto, tenemos que el tercer ángulo tiene que ser necesariamente el mismo, ¿no? Claro. Y entonces aquí se va a dar una semejanza de triángulos. Aquí va a haber una semejanza de triángulos. Para ver mejor esa situación, lo voy a dibujar eso en dos triángulos. Miren este ángulo, comparten ambos triángulos. El ángulo de 90 grados también. Como estos ángulos son iguales en ambos triángulos, entonces el tercer ángulo tiene que ser el mismo también, ¿no? Se dice cuando dos triángulos son semejantes, cuando los ángulos interiores son iguales en ambos triángulos. ¿Eso qué significa? Vamos a ver sus variables. Este es H, este es R minúscula, ¿no? El radio R que no conocemos, el radio R. También, si este es H mayúscula, este es R mayúscula, ¿no? Es el radio mayor, sí. A este le puedo llamar una variable, puede ser una variable A minúscula y este una A mayúscula de lado, ¿no? ¿Esto qué significa? Si tenemos semejanza de triángulos, tenemos que sus lados son proporcionales. Y lados proporcionales significa lo siguiente, que si H, por ejemplo, H es igual a H mayúscula, así siempre y cuando esto lo dividamos entre el H dividido entre R minúscula, así, y el H mayor dividido entre R mayúscula, H mayúscula dividido entre R mayúscula, así. Ese tipo de proporcionalidad se cumple. Y claro, obviamente, el A mayúscula, este lado, la hipotenusa es igual sobre la hipotenusa de este otro triángulo, ¿no? O sea, esa doble igualdad, esa triple igualdad, como se dice, se cumple. Se dice que sus lados son proporcionales cuando los triángulos son semejantes. Ahora de aquí, obviamente, vamos a poder despejar H, ¿no? H minúscula va a ser lo que queremos encontrar. Va a ser H mayúscula sobre R. Este R está dividiendo, lo voy a pasar a multiplicar por R. A esto lo vamos a llamar ecuación 1. Si calculamos el área de la sección transversal, que es lo que queremos calcular al final, el área de la sección transversal va a ser igual a pi multiplicado por radio al cuadrado. Ese es el área, ¿no? Pi por R minúscula elevado al cuadrado, eso es su área. Pero aquí necesitamos un área que esté en función de h. Y yo creo que de la ecuación 1 podemos encontrar el valor de R. Ese valor necesitamos, el valor de R. De esta ecuación, ¿qué podemos decir? ¿Cuánto vale R? De esta ecuación, R minúscula vale, este está dividiendo, pasa a multiplicar, sería radio mayor por h, ¿no? Dividido entre h mayúscula, ¿no? Ese es el valor de R. Ahora, este R que hemos encontrado, lo podemos sustituir en esta ecuación, ¿no? En la ecuación de el área en función de h. Entonces aquí vamos a reemplazar ese dato. Vamos a reemplazar ese dato
y vamos a tener el área en función de h es igual a pi, pero r vale, a ver aquí otra vez, vale r por h, aquí está, vale radio por h dividido entre h al cuadrado, ¿no? Así el área en función de la altura es igual a pi por r al cuadrado por h cuadrado dividido entre altura al cuadrado. Eso sería el área en función de la altura. Así el área de la sección transversal va a ser área en función de h igual a pi, como está aquí, por r cuadrado, pero r recordemos que es 5. R vale 5. R mayúscula vale 5, entonces va a ser pi por 5 al cuadrado, multiplicado por h cuadrado, dividido entre h mayúscula, pero h mayúscula vale 12, entre 12 al cuadrado, ¿no? Así el área en función de h es igual, 5 cuadrado sería 25, 25 por pi dividido entre 12 cuadrado. 12 cuadrado sería 144 multiplicado por h al cuadrado, ¿no? Así entonces hemos encontrado el área de la sección transversal y es correcto porque solamente está en función de la altura. El área del orificio vale 1 pulgada cuadrada, ¿no? Pero como todo está en pies y pies, inclusive la gravedad está en pies, tenemos que transformarlo a pies. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar aquí multiplicado por, transformando a pies, 1 pulgada es igual a 12 pulgadas va a ser igual a un pie, ¿no? Ahora, como dice 1 pulgada cuadrada, vamos a tener lo siguiente. Lo tenemos que elevar al cuadrado cada uno de estos elementos, así. 12 al cuadrado, como 12 pulgadas es un pie, 12 al cuadrado pulgadas cuadradas es igual a un pie cuadrado. Ahí está. Ahora, si hacemos eso, vamos a tener lo siguiente. Por lo tanto, aquí pulgada con pulgada cuadrada se van. Me va a quedar 1 sobre 12 al cuadrado sería 144 pies cuadrados. Eso sería el área del orificio, ¿no? Continuamos. Ahora reemplacemos los datos que tenemos en nuestra ecuación diferencial. El área de la sección transversal vale toda esta cantidad, sería 25 pi 144 por h al cuadrado, diferencial de h, diferencial de t, igual a menos a, pero a es el área del orificio, y el área del orificio vale 1 sobre 144 por el coeficiente de descarga, que en caso de que no nos dé, tenemos que encontrar mediante una condición, mediante condiciones iniciales, en este caso vale 0,6, el coeficiente de descarga 0,6, aquí anotamos 0,6 multiplicado por la raíz de 2 por la gravedad, que es 32 pies. Nuestra gravedad tiene que estar en pies por segundo cuadrado. En este caso vale la gravedad 32, ¿no? Multiplicado por la raíz de h, o por h elevado a la 1 medio, sería, ¿no? Ahí está. Ahora, esto se trata de un ejercicio de variable separable. Todos los números lo llevaremos a este lado, así vamos a hacer, que sería h cuadrado diferencial de h
sobre el diferencial de t. Aquí está h un medio, este está multiplicando, que pase al otro lado a dividir. Ahí está, pasa a dividir y eso es igual. Ahora todas las cantidades numéricas vamos a colocar a este lado, menos 0,6 dividido entre 144, así, por raíz 2 por 32 sería, ¿no? 2 por 32 sería 64. Raíz de 64 por 144 pasa a multiplicar así. 25pi que estaba aquí multiplicando pasa a dividir al otro lado. Así de esa forma todos los valores numéricos, ¿no? De aquí sabemos que esto se va a simplificar. Raíz de 64 va a ser 8 y me va a quedar lo siguiente. Aquí sería h cuadrado dividido entre h elevado al 1 medio. Sus bases son iguales, sus exponentes se van a restar. Me va a quedar, por lo tanto, h 2 menos 1 medio. Sería h elevado a 2 menos 1 medio, h elevado a la 3 medios, ¿no? H elevado a la 3 medios, diferencial de h. Y esto es igual a, todas estas cantidades se van, aquí me queda 8. 8 por 0,6 sería 0,6 por 8, 4,8, ¿no? Menos 4,8, solo en números me queda eso, dividido entre 25pi, ¿no? Este diferencial de t que está dividiendo, aquí este diferencial de t que está dividiendo lo voy a pasar a multiplicar. Entonces aquí paso a multiplicar el diferencial de t. Ahora vamos a integrar, pero vamos a integrar ambos lados, ¿no? Aquí se supone que esa integral se le suma 1 a su exponente y se divide entre lo mismo. 3 medios más 1 sería 5 medios, ¿no? 5 medios, este 2 aquí vamos a colocar. Con extremos y extremos, medios con medios, se va ese 2 a esa posición. Y esto es igual. Menos 4,8 sale con 25pi. Sale de la integral y aquí solo me queda integral diferencial de t. Más constante. De aquí vamos a tener 2 quintos h elevado 3 medios más 1. Sería aquí 5 medios, ¿no? Igual a menos 4,8 25pi multiplicado por t más una constante. Ahora aquí tenemos que hallar la constante de integración. Y para hallar la constante de integración lo vamos a hacer porque conocemos una condición inicial. Como solo es la constante de integración tenemos que calcular, entonces nosotros sabemos que en el tiempo inicial el cono está totalmente lleno, es decir, la altura del cono es 12 cuando el tiempo es 0. Aquí vamos a colocar como tiempo inicial, si tiempo vale 0, la altura vale 12, ¿no? Eso lo vamos a reemplazar en nuestro ejercicio y vamos a tener 2 quintos por, este es tiempo y el otro es altura. Altura vale 12 elevado a las 5 medios igual menos 4,8 sobre 25pi multiplicado por 0 más constante. De aquí esto se simplifica, esto te va a dar 0 y de aquí va a ser 2 quintos por 12 elevado a las 5 medios. Eso va a ser la constante, ¿no? La constante de integración. Eso va a ser la constante de esa constante de integración vamos a reemplazar en asterisco. Lo vamos a reemplazar en asterisco y aquí va a ser 2 quintos
de h elevado a la 5 medios igual menos 4,8 dividido entre 25 pi multiplicado por t más la constante de integración que sería 2 quintos multiplicado por 12 elevado a la 5 medios, ¿no? Este en sí ya es el modelo matemático de acuerdo a nuestras condiciones iniciales. Pero para analizarlo mejor vamos a despejar el valor de h. El valor de h vamos a despejar totalmente. Entonces en esta ecuación el 5 pasa a multiplicar y el 2 pasa a dividir, ¿no? 5 a multiplicar y 2 a dividir. Vamos a tener h elevado a la 5 medios es igual menos 4,8 por t sobre 25 pi. Ahora en aquí el 5 pasa a multiplicar y el 2 a dividir. Así, más y 2 quintos de 12 elevado a la 5 medios, ¿no? Esa es esa cantidad. El 5 pasa a multiplicar y el 2 a dividir. Y de aquí se va a hacer las siguientes simplificaciones. Quintas de 25, 5. Quintas de 5, 1. Y se van las mitades, se van las quintas. Aquí 4,8 entre 2. Eso sería 2,4, ¿no? 2,4. Por lo tanto, el valor de h va a ser igual. A ver, aquí vamos a tener menos 2,4 multiplicado por t dividido entre 5 pi, así, más 12 elevado a la 5 medios, ¿no? Ahora esta cantidad, ¿cómo se despeja? El sobre 2 significa raíz cuadrada. Entonces, como significa raíz cuadrada, el sobre 2, la raíz pasa al otro lado como cuadrado. Este 5 significa elevado a la quinta. Entonces, como este está elevado a la quinta, pasa al otro lado con sobre 5. Así sería. Este sería nuestro modelo matemático. Este sería la altura de la función, la altura de descarga, ¿no? En función del tiempo. Este sería nuestro modelo. Esto sería nuestro modelo matemático. Nos vamos a responder a la pregunta del ejercicio. Determine el tiempo de vaciado total, dice, ¿no?, la pregunta. Entonces lo que tenemos que determinar es qué tiempo va a pasar para que esta altura, como va a ser de vaciado total, es decir, el cono se va a vaciar totalmente y cuando eso pase la altura h minúscula va a ser 0, ¿no? Entonces aquí vamos a decir qué tiempo va a pasar para que la altura sea 0. Así. Entonces de aquí podemos despejar el tiempo o podemos reemplazar la altura, ¿no? Como la altura es 0, aquí vamos a colocar 0 igual a toda esta cantidad, ¿no? Menos 2,4 por t sobre 5 pi más 12 elevado a la 5 medios. Todo esto elevado a la 2 quintos. Como aquí está elevado a la 2 quintos, este 2 quintos pasa al otro lado, ¿no? Pasa al otro lado como 5 medios, así, ¿no? Y esto es igual a menos 2,4 por t sobre 5 pi más 12 elevado a la 5 medios. De aquí vamos a despejar el valor de t. Vamos a despejar t. ¿De dónde va a salir que esta cantidad, como está restando, pasa al otro lado a sumar? Ya esta cantidad, como está sumando, pasa al otro lado a restar. Menos 12 elevado a la 5 medios. Esto es igual a menos 2,4
dividido entre 5pi multiplicado por t. Entonces, de aquí vamos a multiplicar por menos 1 y así vamos a encontrar el valor de t, ¿no? Aquí 5pi está multiplicando, va a pasar al otro lado, está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Y vamos a tener 5pi multiplicado por esta cantidad así, dividido entre 2,4. Y esto va a ser igual a t. Si lo introducimos esto en la calculadora, nos va a dar aquí un tiempo de 3.264,838, así colocaremos segundos, ¿no? Esto sería el tiempo de descarga, ¿no? Que en horas sería menos de una hora, ¿no? Porque recordemos que una hora es 3.600 segundos, es menos que una hora. Ahora vamos a pasar a su gráfica.